Otro de los factores críticos es el proceso judicial al que iban a ser sometidos los integrantes de la guerrilla, evitando la cárcel si reconocen los crímenes que cometieron y además juzgados por un tribunal distinto al que juzgado cualquier civil que comete un delito. Yo creo que quizás ese fue el punto más importante. Si bien el tema de la participación en política pesó, yo creo que el tema más importante es el tema de la justicia. Allí los manifestantes del no al unísono debaten sobre el tema de que las penas no sean privativas de la libertad en cárceles colombianas, porque la justicia transicional en los acuerdos de paz, el Tribunal de Paz, en los acuerdos que se firmaron, determinaron que iba a haber unas sanciones, va a haber un ajusticiamiento con unas sanciones donde primaba principalmente el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas y la reparación de las víctimas. De manera que las sanciones iban a ser unas sanciones privativas de la libertad, pero no en las cárceles colombianas, pero también iba a haber unas actividades que tenían que desempeñar en desminados, en reparación de la infraestructura. Es decir, que no es cierto que iba a haber impunidad. Lo cierto es que se había pactado una justicia transicional con un tribunal de paz centrado en el esclarecimiento de la verdad, donde iba a haber una sentencia y debería haberse determinado el cumplimiento de esa sentencia con penas privativas, no en cárcel de Colombia. Entonces el punto central era la cárcel. Sin embargo, la campaña se masificó como una impunidad y eso los colombianos del no lo percibieron como que pudo más el odio, como que pudo más ese rencor y esa repulsión interna que la esperanza de paz. ¿Qué se puede lograr? No lo sabemos. Fueron 6 años de negociaciones, 2 en la fase secreta y 4 en la fase pública, donde este tema estuvo sobre la mesa y se logró el mejor acuerdo posible. Habrá que ver qué se podrá hacer con ese punto, pero indudablemente ese fue uno de los puntos críticos del no. Claro, porque uno, por las críticas que escuchaba, se basaba mucho en que en realidad la gente que comete un delito va a la cárcel si la justicia lo determina así. Y estos señores que han cometido muchos delitos durante 50 años están exonerados de la cárcel, pero además son juzgados por un tribunal que está integrado en un porcentaje por ellos mismos o por personas sugeridas por la FARC. Es decir, era un privilegio importante. Pero fíjate que si tú ves los procesos de paz en el mundo, siempre hay excepciones. Están llenos de amnistías, o sea, no ha habido ningún proceso donde no hubiera amnistía. Y en general, digamos, cuando vamos hacia la transición, hacia la paz, tenemos que pensar en esquemas como esos. Es que no estamos hablando de una rendición, no estamos hablando de una guerrilla rendida, estamos hablando de una guerrilla armada, una guerrilla en alza, que pactó durante las negociaciones, ya muy avanzadas las negociaciones, el cese bilateral al fuego. Estuvimos negociando bajo el fuego por años en Colombia. De manera que ya es mucho que hoy no haya actividad militar. De hecho es muy positivo y quizás es la primera vez que ocurre porque rompimiento de relaciones hemos tenido de manera reiterada en diferentes gobiernos. En este caso no es un rompimiento de relaciones, pero digamos que no se pudo implementar el acuerdo y es muy positivo la reacción de la FARC a esto, que han dicho que usarán la palabra como única arma. No van a volver a la y que no volverán a volver. ¿Cuánto tiempo nos va a durar? No lo sé. El presidente ya ha dicho también ayer, no sé si registraron eso, salió una resolución del Ministerio de Defensa ampliando el cese bilateral hasta el 31 de octubre. Claro. Se suponía que el cese bilateral estaba hasta la firma, hasta el momento, perdón, del plebiscito, donde ya se iban a implementar el desarme y toda la dejación de las armas y el cese de las hostilidades se iba a implementar y por eso estaba previsto hasta el día 2 de octubre, porque el día siguiente empezaba el proceso de verificación. Entonces, se ha dejado... Quiere decir que ese proceso de la entrega de las armas no va a comenzar ya. No, está todo en suspenso porque el acuerdo está vigente, como te decía al principio de la entrevista, todo está acordado, el acuerdo está absolutamente vigente, pero su implementación no es posible. Claro. Embajadora, ¿cuál es el vínculo de la FARC con el narcotráfico? El narcotráfico ha sido el motor de negociación de la FARC, el motor de financiamiento de la FARC.
están íntimamente ligados, así lo han reconocido. Eso está reconocido por las propias Eso FARC. está reconocido por la FARC, esto se ha reconocido en los acuerdos. Un capítulo especial de los acuerdos de paz está dedicado al narcotráfico, cómo atacar el narcotráfico, cómo hacer la sustitución de los cultivos, y cómo se iba a mirar a los campesinos que habían estado en la mitad o a quienes estuvieron en la mitad del conflicto, claro, para como un apoyo a llegar a un tránsito de un cultivo legal. Y cómo el gobierno colombiano iba a atacar los cabecillas, los grandes carteles del narcotráfico, claro, y no a quienes estuvieron en el campo. Eso estaba completamente acordado. Hay un reconocimiento claro del narcotráfico como financiamiento de las fuerzas revolucionarias. ¿Las FARC son productoras o dan garantías de seguridad a organizaciones de narcotraficantes? Una mezcla de todo. Ajá. Una mezcla de todo. Son productoras, se benefician del narcotráfico, financian sus actividades de él, pagan por los cultivos, eso es mucho más complejo, ¿no? Porque ya no tiene que ver con la ideología o con intentar cambiar un gobierno o una forma de hacer política. Esto, digamos, es un negocio bastante distinto, ¿no? Pero es que hace mucho rato las FARC perdieron la ideología. Los colombianos no quieren a la FARC. Los colombianos perciben a la FARC como terroristas. Los colombianos hemos vivido los actos de la FARC no como una guerrilla socialista, idealista, comunista que quiere el beneficio del pueblo, sino como una guerrilla revolucionaria, incendiaria y criminal. Eso es lo que percibimos, eso es lo que hemos vivido en Colombia, y si alguna vez tuvieron esa orientación, pues se fueron perdiendo en el camino de esos ideales. Lo cierto es que también, además del tema del narcotráfico, de cultivar o de pagar por ello, también ocurrió una cosa en Colombia importante, y es que sembraron las minas y al final el ejército no podía entrar a algunos sectores donde se cultivaba la hoja de coca, donde se cultivaba los cultivos ilícitos, porque el mismo desminado ahuyentaba a las fuerzas, claro, públicas. Entonces, también tuvieron una protección importante, y allí en los acuerdos se hablaba del desminado. Por eso el desminado, no solamente por hacer el desminado en Colombia, sino por lo que implicaba en el campo colombiano, lo que implica todavía en el campo colombiano. Ya se han iniciado las primeras actividades previas al cese al fuego completo, al cese de hostilidades, a la dejación de las armas, que está todo suspendido. O sea, se habían determinado algunos sitios de desminado, se habían empezado a entregar algunos menores del conflicto, ya habían en la asamblea de la FARC, se habían destruido algunos de los armamentos, de manera que ya había algunas tratativas o actividades previas para el preparatorio de los 180 días, que era el término estipulado muy minuciosamente por los militares con su participación activa en las negociaciones. Todo está en suspenso, todo está a la expectativa de lo que pueda ocurrir, de ese gran acuerdo político y ese llamado que hace el presidente Santos a la unidad política nacional. Usted ahora es embajadora, pero fue ministra, es decir, estuvo muy cerca del presidente Santos, fue parte de su gabinete. ¿Cómo lo ve al presidente Santos? Porque esto fue una derrota política personal, además de lo que significa para Colombia y de lo que significa para la paz. Al presidente Santos lo rodean las fuerzas políticas de Colombia. Si bien la votación mayoritaria fue del no, con una diferencia muy leve del 0.5%, es una diferencia muy pequeña, las fuerzas políticas en Colombia están rodeando el presidente. El Congreso es mayoritariamente apoya al presidente. Yo no veo ninguna dificultad en la estabilidad política del país. Esto se trata de un tema de convicciones. No, claro, no me refería a la estabilidad del gobierno o del propio presidente, sino cómo lo ve para seguir adelante, porque obviamente me imagino que su objetivo sigue siendo conseguir la paz. Y lo ha dicho que no va a descansar hasta lograrlo. El presidente se ha preparado para esto, el presidente es un estadista, el presidente viene estudiando la paz de Colombia desde mucho atrás, y estoy segura que va a encontrar el camino, y lo ha llamado la unidad política nacional con el fin de ver si esa pata en la mesa que le hace falta a los acuerdos para que sean viables y que logremos por fin un consenso pueda conducirse a ello. Yo creo que va a haber un clima favorable.
las reacciones han sido favorables de todas las partes de la oposición, ha sido favorable, ha nombrado 3 personas. Que el camino no sea fácil, es cierto. Que se pueda lograr rápido, no lo sabemos. Eso dependerá de las voluntades de todos. Claro, porque lo que impacta es lo cerca que se estuvo después de tantos años, ¿no? A un 0,5%. Pero ¿Cuántos son? ¿60.000 votos? 53.000 votos. 53.000 votos en una población como la colombiana. Eso no es nada. Eso en no Uruguay sería muy poquito, en Colombia no es nada. Eso no es, para digamos, en proporción a lo que ocurrió, eso no es nada. Pero yo me alegro, y esto es paradójico, yo me alegro que haya sido esos 52.000 votos en favor del no y no del sí. Porque se imagina lo que podía pasar si hubiese sido sí con una diferencia del 0,5%. Claro, hubiese sido insostenible. Era difícil con la mitad de la población en contra llevarlo adelante. Muy complejo. Hubiera sido una victoria con sabor a derrota. Claro. De pronto esta es una oportunidad. De pronto es una oportunidad en la que podamos hacer algo más. La FARC han dicho que los acuerdos están cerrados, pero no se oponen a la paz. El partido de la oposición ha dicho que están dispuestos a dialogar. De hecho, la reunión se va a dar en el transcurso de pocos minutos. Y esperamos todos los colombianos. Colombia entera está esperando el resultado de esa reunión, con el fin de determinar si va a haber una hoja de ruta, si va a haber un plan claro, si van a ir a acompañar al gobierno a negociar en a La Habana, o si van a establecer un comité en Colombia en el cual todos los integrantes del NOS dialogan con el gobierno y el gobierno va con esa misiva a negociar. Es decir, está todo por construir. Estaba todo diseñado para que efectivamente se implementaran los acuerdos. Colombia se sorprendió con los resultados. Todos nos sorprendimos con los resultados. No solamente el gobierno se sorprendió, también el no se sorprendió. Los impulsores del no. Claro. No estaba previsto, las encuestas habían manifestado una mayoría de por lo menos el 60% del sí. Y bueno, allí están los resultados. Las urnas hablaron. Embajadora, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti y al observador por este espacio tan importante. Y cuenten conmigo siempre para brindarles la mayor información posible de lo que está ocurriendo en Colombia. Muchas gracias.